Hace poco vi en Actualidad Panamericana una cuenta de Twitter que inventa noticias en tono de sátira con la idea de criticar los males de nuestra sociedad, un trino que me llamó profundamente la atención. Era una especie de titular de prensa que decía, dos epidemiólogos coinciden. Lo que pude leer de esta sátira y de los cientos de comentarios que la siguieron es que la sociedad está confundida con las cifras de esta epidemia y existen razones de sobra para estarlo, pues hay abundancia de cifras disímiles en ocasiones contradictorias con respecto a esta epidemia, producidas por diferentes epidemiólogos, universidades, entes gubernamentales, etc. He hecho algunos videos que pretenden dar un poco de luz en medio de tanta confusión. En las referencias les dejo los enlaces. Sin embargo, este trino me puso a pensar en que probablemente estemos viendo las consecuencias de una especie de choque de trenes entre dos escuelas de pensamiento, la salud pública y la medicina basada en la evidencia. Reflexionando sobre esto y tratando de encontrar una forma clara de presentar este concepto, me encontré con un magnífico artículo publicado por Jonathan Fuller en el Boston Review del 5 de mayo del 2020. El Boston Review ha dedicado toda una sección a divulgar información relacionada con la pandemia. Recomiendo seguirlos porque tienen artículos serios y profundos escritos por expertos en cada área del conocimiento. Había dejado de lado este artículo refundido entre tanta información que se publica a diario sobre esta epidemia, pero afortunadamente Actualidad Panamericana lo trajo a mi mente y quiero discutirlo hoy con ustedes, pues las consideraciones de Fuller me parecieron una visión muy clara y sensata del tema. Como siempre, yo no me invento nada. No me atribuyo la autoría intelectual de casi ningún concepto de los que expongo en mi canal. Lo único que hago es leer todo lo que puedo, compilar, elaborar un mapa mental, ahora con la invaluable ayuda de Mind Manager 2020, cuya versión de prueba estoy ensayando, para luego presentárselos a ustedes con la intención de aportar algo de claridad a tan confusa discusión. Por eso, siempre hago referencia a las publicaciones originales y le doy a los autores el crédito que se merecen. Si alguien ya pensó y escribió sobre algo que me interesa, pues le hago una disección cuidadosa y lo comparto con ustedes. Es de tontos volver a inventar la rueda cada que queremos usar un automóvil. La información que presento siempre resulta ser una amalgama de conceptos que provienen de lo que leo y de lo que he aprendido dándole vueltas por años a diferentes temas. Esa es otra razón por la cual les dejo el enlace a los artículos que comento. Si desean ver solamente lo que algún autor particular escribió sobre algo, siempre pueden acudir a la fuente original. Yo me entiendo más como un profesor que dicta una clase que como un académico o un científico. Para explicar un concepto lo estudio con la mayor profundidad que puedo, busco las referencias que lo soportan y finalmente utilizo metáforas, comparaciones y ejemplos, todo en aras de la claridad. Jonathan Fuller es un filósofo de esos con los que algún día soñé con contar para un frustrado instituto de bioética que quise fundar en el hospital donde trabajé por muchísimos años. Hoy reconocemos la falta que nos hace y todavía espero que mi muy querida Fundación Valle del Lili retome el tema algún día. Fuller es profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Pittsburgh y tiene un doctorado en Filosofía de la Medicina en la Universidad de Toronto. Todo un experto que vale la pena comentar. Es ya de público y abrumador conocimiento la gráfica de la epidemia en la que se explica el concepto de aplanar la curva. No paren el video que no voy a repetirlo. Ya hemos tenido suficiente con eso y conocemos perfectamente una curva de campana que mide los casos de coronavirus que se elevan por encima de una línea horizontal que representa la capacidad del sistema de salud. Esta curva resulta aplanada por una fuerza medio invisible representada por las intervenciones no farmacológicas, como el cierre de colegios y universidades, el distanciamiento físico y las cuarentenas estrictas. La pregunta que surge es cómo hacer para que los modelos que generaron estas curvas cuadren con la evidencia empírica que estamos obteniendo, porque no cuadran y los números son tosudos.
Dicho de otra manera, ¿qué papel juegan los modelos versus la evidencia en el curso de una pandemia? La respuesta pasa por lograr conciliar dos filosofías que compiten en la ciencia del COVID-19. Toca entender entonces que hay dos formas filosóficas de enfrentar el tema y esta es la única manera posible de asimilar la información que estamos recibiendo. De un lado están los especialistas en epidemiología de las enfermedades infecciosas. En Colombia solemos llamarlos salubristas o especialistas en salud pública. No sé cómo le dirán a esta disciplina en otros países de habla hispana, pero espero que hayan logrado identificarla. En lo que a este video respecta y en aras de la brevedad, denominaremos salubristas a quienes se dedican a esta rama del conocimiento científico. Estos especialistas trabajan en instituciones dedicadas a la salud pública y usan una multitud de modelos para crear mundos virtuales en los que un virus simulado se extiende sobre poblaciones también simuladas, a veces sin parar y a veces detenidos por un muro virtual de intervenciones sociales. Este diluvio de resultados simulados jugó un importante papel para que los gobiernos cerraran fronteras, universidades y empresas. El problema es que esas curvas hipotéticas son suaves, mientras que los datos de la vida real son irregulares y bruscos. Es por eso por lo que muchos detractores cuestionan que los supuestos en que se basan los modelos no se fundamentan en evidencia sólida y por lo tanto las dramáticas medidas que hemos tomado para frenar la epidemia tampoco estarían bien fundamentadas. En esta otra esquina se encuentran varios epidemiólogos clínicos, especialistas con una formación diferente a la de los salubristas y que lo que hacen en general es brindar orientación para la práctica clínica de la medicina con respecto a la efectividad de las intervenciones médicas. Debo confesar mi sesgo personal, pues es acá donde se encuentra mi concepción intelectual de la ciencia y a lo que he dedicado muchos años de estudio. Esta aparente lucha, entre comillas, entre dos formas de entender la ciencia ha ganado mucha atención en los medios en las últimas semanas. Bill Gates, cuya fundación ha financiado la investigación que está detrás del más visible modelo de la epidemia en los Estados Unidos, desarrollado por The Institute for Health Metrics and Evaluation en la Universidad de Washington, que podríamos decir representa el punto de vista de los salubristas, y considera que COVID-19 podría ser la epidemia del siglo. Al menos así lo presentó Gates en el New England Journal of Medicine en abril. Un muy notable detractor de este punto de vista es el respetado epidemiólogo clínico y metainvestigador de Stanford, el Dr. John Ioannidis, un confiable escéptico que se ha preguntado sin ambajes si no será que esta epidemia de coronavirus es un fiasco de la evidencia que se ve una vez en un siglo. Ioannidis publicó en Stat el 17 de marzo un artículo que tituló entre comillas "Un fiasco en ciernes. A medida que la pandemia del coronavirus se afianza, estamos tomando decisiones sin datos confiables". Cierra comillas. Hay colegas y amigos que han descartado de plano este enfoque sin ni siquiera mirarlo con cuidado, atacando al mensajero, lo que me parece no solo una falacia argumentativa, sino también una ligereza y una falta de respeto por la reconocida trayectoria y carrera del Dr. Ioannidis. En cualquier caso, Ioannidis argumenta que se requieren mejores datos para justificar las drásticas medidas que se están tomando para contener la pandemia en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Ioannidis afirma que nuestros datos sobre la pandemia no son confiables, lo que lleva a estimaciones de riesgo exageradas. Señala una revisión sistemática publicada en 2011 de la evidencia con respecto a las intervenciones físicas que tienen como objetivo reducir la propagación de los virus respiratorios y le preocupa que la evidencia disponible no sea aleatoria y por lo tanto esté llena de sesgos. De forma reciente se ha publicado una revisión sistemática específica para COVID-19 que concuerda en que la calidad de la evidencia es baja o muy baja, pero no obstante apoya el uso de cuarentenas y otras medidas de salud pública. Según Ioannidis, los pasos que estamos dando son no basados en evidencia. Eso de hablar de evidencia sesgada entre comillas o de intervenciones basadas en la evidencia son términos característicos de la comunidad de la medicina basada en la evidencia, un pariente cercano de la epidemiología clínica. Yo diría que se trata como de su hijo predilecto.
De hecho, autores como Tom Jefferson y Carl Heneghan del Centro de Oxford para Medicina Basada en la Evidencia lamentan la pobre calidad de los datos que han determinado las conductas gubernamentales durante la epidemia, sugiriendo incluso que eso de las cuarentenas es un error. En la otra esquina están personas como Mark Lipsitch, un epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad de Harvard, que concuerda con que nos faltan datos sobre muchos aspectos de la epidemia, pero para contrarrestar las dudas de Ioannidis argumenta en una publicación de Stat que sabemos lo suficiente como para actuar, justificando así las medidas de distanciamiento social. Esta línea de pensamiento pragmática, por lo demás, sostiene que por lo menos al comienzo de la epidemia no nos podíamos dar el lujo de esperar a tener mejores datos, pues las consecuencias de una reacción tardía podrían ser desastrosas. Probablemente tenía razón. En este punto, tenemos que entender entonces que la salud pública y la epidemiología clínica, la dedicada a la medicina basada en la evidencia, aunque utilizan metodologías que se suelen superponer, como lo muestro con las flechas rojas en este gráfico, y aunque ambas buscan mejorar la salud de la gente estudiando poblaciones, en realidad representan tradiciones distintas del cuidado de la salud y son filosofías competitivas del conocimiento científico. La salud pública abraza los conceptos teóricos y la diversidad de los datos. Es más liberal en su metodología y mucho más pragmática. De otro lado, la epidemiología clínica tiende a defender la evidencia y la calidad de los datos. Es más conservadora desde el punto de vista metodológico y también es, por definición, escéptica. Vemos cómo es entonces posible discernir dos filosofías distintas en epidemiología y ambas tienen mucho que ofrecer en una epidemia como la de este coronavirus. Pretende entonces Fuller mostrarnos cómo una comprensión más profunda de la salud pública, basada en modelos, y de la epidemiología clínica basada en la evidencia es la clave, no solo para conciliar estos dos modos de pensar tan divergentes, sino también para entender el fondo del trino de actualidad panamericana y para resolver la crisis en la que estamos. Miremos entonces cada una por separado, empezando por analizar la salud pública y sus famosos modelos que tienen tan confundidos a tantos. La salud pública utiliza teoría, usualmente prestada de otras disciplinas, como la microbiología, por ejemplo, para modelar las infecciones y entender patrones y causas de la enfermedad. La mayoría de los modelos COVID-19 que la sociedad ha consumido con voracidad, incluido el del Imperial College de Londres, responsable de la respuesta del Reino Unido y de los Estados Unidos a la epidemia, y de mucha de la confusión reinante, son modelos SIR que se basan en estudiar el comportamiento de las poblaciones, dividiéndolas en individuos susceptibles, infectados o recuperados. La teoría detrás de estos modelos es muy vieja y usa un sistema de ecuaciones diferenciales para modelar la dinámica del brote epidémico en la medida en que los individuos se mueven de un grupo a otro en el tiempo. Algunos modelos adicionan otro grupo poblacional, los expuestos al virus que todavía no pueden transmitirlo. La sigla para estos modelos es SEIR, susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. También hay modelos que pretenden representar la dinámica de la infección, es decir, definir la forma como varía el número de casos en el tiempo, modelando el comportamiento de cada miembro de la población simulada de forma individual. Este tipo de modelos pretende establecer el efecto que podrían tener las medidas no farmacológicas, como las que se clasifican en el espectro del famoso distanciamiento social, para tratar de afectar favorablemente el número de casos. Fue a partir de este tipo de modelos que se hicieron proyecciones muy graves para el Reino Unido y los Estados Unidos si no se tomaban, por supuesto, las medidas sugeridas por los investigadores. También existen modelos de ajuste de curvas, como el utilizado por The Institute for Health Metrics and Evaluation en la Universidad de Washington, que ya mencionamos hace unos minutos porque fue el financiado por la Fundación de Bill Gates. Estos modelos son un poco menos teóricos y extrapolan sus datos a partir de curvas de infecciones previas con la idea de hacer predicciones futuras. Como podrán ver, los salubristas utilizan varios tipos de modelos diferentes. Todos se han empleado en la pandemia de COVID-19 y la diversidad de enfoques, junto con las estimaciones divergentes para los parámetros de cada modelo, explican en parte el amplio y en ocasiones confuso rango de predicciones que hemos visto.
La epidemiología de salud pública también se basa en conjuntos de datos muy diversos, obtenidos de varias regiones y con métodos muy variados, con la idea de responder cualquier pregunta científica. Durante esta epidemia se han usado estimaciones de múltiples parámetros clave, como la tasa de infección o la duración promedio de la enfermedad, a partir de varios lugares como China o Italia y con varios tipos de estudios como los que se basan en la población, en exámenes de laboratorio o en la clínica de los pacientes para hacer proyecciones. Entendemos entonces que la salud pública es muy liberal en el sentido de que depende de múltiples herramientas, incluidas las técnicas de construcción de modelos matemáticos. De hecho, el Imperial College de Londres ha usado varios tipos de modelos que, por supuesto, han arrojado varios tipos de resultados. También decimos que la salud pública es liberal porque simula varias posibilidades ajustando los parámetros que cada modelo asume. Para terminar, decimos que la salud pública tiene una filosofía pragmática porque abraza conceptos teóricos, datos diversos y modelos matemáticos como un medio para llegar a una decisión satisfactoria, a menudo en circunstancias en que la evidencia está lejos de ser definitiva, pero el tiempo o las limitaciones prácticas obstaculizan la obtención de una mejor evidencia. La forma de pensar y de actuar de la salud pública es especialmente necesaria al comienzo de un brote de un nuevo patógeno, cuando los supuestos no probados superan en gran medida a los datos, pero es imperativo para ese momento hacer predicciones y tomar alguna decisión. Neil Ferguson, uno de los epidemiólogos que están detrás de los modelos del Imperial College de Londres, describe los modelos de una epidemia como, entre comillas, un intento de construir representaciones simplificadas de la realidad. A partir de allí podemos preguntarnos qué tan bien reflejan la realidad los modelos tipo SIR. Lo que pasa es que tenemos que entender que el objetivo principal de los modelos, especialmente al principio de una epidemia, es predecir el futuro del brote en lugar de ayudarnos a explicarlo o a comprenderlo. Como resultado, la pregunta más importante que podemos hacerle a un modelo de brote durante una crisis no es si sus suposiciones son precisas, sino qué tan bien predicen el futuro, una pregunta práctica y no teórica. Ahora bien, el poder predictivo no está totalmente relacionado con la precisión representativa de un modelo. Una forma de mejorar la capacidad predictiva del modelo es salir y recopilar datos que puedan confirmar o negar la precisión de sus supuestos, como el famoso número reproductivo básico o R0. Pero esa no es la única forma. Al ejecutar muchas simulaciones del mismo modelo bajo diferentes supuestos, a lo que se suele llamar análisis de sensibilidad, un modelador puede determinar qué tan sensibles son las predicciones del modelo a los cambios en sus supuestos. Al aprender de múltiples modelos diferentes, un científico también puede triangular, por así decirlo, para llegar a una predicción más sólida que sea menos susceptible a las fallas de cualquier modelo. Ambas estrategias se utilizaron para determinar la política de manejo del coronavirus en el Reino Unido. A menudo una predicción única y más precisa basada en evidencia de alta calidad es menos útil que un rango de predicciones de un modelo que captura el mejor y el peor de los escenarios, que fue lo que hizo el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca. Puede ser prudente en algún momento planificar para el peor de los escenarios y no solo para el más probable. Una política pragmática generalmente le sirve bien a los tomadores de decisiones de salud pública. Lo que pasa es que cuando ciertas predicciones basadas en supuestos llevan a quienes toman las decisiones a recomendar políticas radicalmente diferentes, los supuestos deberían investigarse con más evidencia. Un equipo de la Universidad de Oxford, por ejemplo, realizó modelos para ilustrar que las preocupantes proyecciones de coronavirus dependen de manera crucial de las estimaciones, o sea, de las suposiciones con respecto al número de individuos previamente infectados y ahora inmunes al virus. Es este tipo de incertidumbre la que alimenta a los que somos defensores de la evidencia. Miremos ahora la forma como entiende una crisis de estas la epidemiología clínica y su medicina basada en la evidencia. La otra línea de pensamiento que ilustramos al principio del video cuando planteamos una aparente lucha entre dos formas de ver la ciencia. Los epidemiólogos clínicos tienen su propio papel en una epidemia.
Ellos diseñan los ensayos clínicos que evalúan los tratamientos para COVID-19, como el famoso estudio multicéntrico de varios países que conocemos como Solidarity Trial de la Organización Mundial de la Salud, con la idea de mantener los altos estándares de la medicina basada en la evidencia y evitar los sesgos sistemáticos. Estos estudios deberían ser siempre aleatorizados. Aparece entonces el concepto de evidencia, que no es otra cosa que lo que resulta de la investigación hecha por la epidemiología clínica. Miremos la diferencia conceptual. La tradición de la medicina basada en la evidencia generalmente sospecha de la teoría, incluso el racionamiento basado en la fisiopatología y los modelos de enfermedad. A menudo advierte que la teoría a veces puede engañarnos, por ejemplo, al pasar de contrabando supuestos no comprobados que no se han establecido de forma empírica en poblaciones humanas. En el caso del COVID-19, los modelos suponen, basándose en la experiencia con otros patógenos, pero no en evidencia concreta con el nuevo coronavirus, que las personas que se recuperan de la infección desarrollarán inmunidad contra la reinfección, al menos a corto plazo. La principal preocupación del epidemiólogo clínico no es la diversidad de los datos, sino su calidad. El principio sobre el que se basa este modo de pensar es que las mejores decisiones médicas son aquellas que se basan en la mejor evidencia disponible, y la evidencia es mejor si se obtiene a partir de datos de buena calidad. La medicina basada en la evidencia nos enseña cuál evidencia es mejor, así de simple y así de poderoso. La tradición de la epidemiología clínica puede considerarse conservadora porque basa sus conclusiones solo en resultados empíricos bien establecidos en lugar de modelos especulativos, prefiriendo los estudios aleatorios a las simulaciones hipotéticas. Este modo de ver la ciencia es escéptico y desafía los supuestos, la autoridad y el dogma, siempre en busca de fallas en el diseño del estudio, por lo que somos tan rápidos a la hora de señalar las limitaciones de una investigación. Esta filosofía puede ser especialmente útil a medida que evoluciona un brote de un patógeno novedoso, es decir, a medida que se dispone de mejor evidencia para examinar supuestos y resolver preguntas sin respuesta. La epidemiología clínica tiene la experiencia para contribuir con gran parte de esta evidencia. En la medida en que la pandemia avanza, podemos pensar en ir dejando de lado los modelos que orientaron las políticas cuando no existían datos, cosa que se les abona y agradece, para empezar a abrazar la evidencia empírica y proceder en consecuencia. Cuando Ioannidis nos invita a que las políticas de salud pública se tomen con base en la evidencia, lo que en realidad sugiere es que someter las medidas que tomamos a la evaluación rigurosa de los ensayos clínicos controlados es lo que debería hacerse. Esta sugerencia puede no ser factible en los Estados Unidos y en otros países dados los múltiples niveles de gobierno sobre las políticas de distanciamiento social, entre otras dificultades logísticas. Pero la sugerencia de que deberíamos estudiar la efectividad de nuestras intervenciones de salud pública es tan importante como obvia, y la epidemiología clínica está bien posicionada para contribuir a este esfuerzo. Esto no quiere decir que la salud pública no disponga de herramientas para hacer sus propias evaluaciones, pues se podría poner como ejemplo esta magnífica publicación del Imperial College de Londres que evaluó el impacto de las intervenciones no farmacológicas en 11 países europeos. Lo que esto quiere decir es que el enfoque de la epidemiología clínica es más adecuado a la hora de evaluar una intervención o un tratamiento. En otras palabras, lo que esto significa es que para este trabajo específico es mejor confiar en datos de buena calidad que en modelos basados en supuestos. Ojo con esto, medir los efectos de las medidas de salud pública está lejos de ser trivial. El distanciamiento social no es una intervención, es una mezcla de comportamientos individuales, algunos voluntarios y otros involuntarios. Estos comportamientos se representan en modelos de brotes simulando reproducciones de las interacciones sociales. Los modelos a veces suponen que ciertas intervenciones específicas, como el cierre de colegios o empresas, producirán patrones particulares de interacción social. Y las suposiciones son solo eso, suposiciones. Queda fácil entender que los efectos de las intervenciones específicas en los patrones de interacción social no son el objetivo de un modelo SIR clásico. Se
se necesitan investigaciones rigurosas para separar los efectos de las intervenciones individuales que a menudo se han implementado simultáneamente y que son difíciles de desligar de los cambios de comportamiento independientes. Además, nuestras intervenciones pueden tener efectos distintos en la salud y en la economía, y un modelo matemático de un brote simplemente no tiene el alcance suficiente para predecir estos efectos. Es por todo lo anterior que Ioannidis sugiere una solución al problema de la poca exactitud de las estadísticas de la pandemia. Se trata de analizar muestras de población representativas en lugar de depender de muestras sujetas al conocido sesgo de selección, con el fin de estimar el número de personas infectadas y el crecimiento de la pandemia a lo largo del tiempo. Deberíamos tomar muestras periódicas de datos demográficos clave y realizar pruebas de diagnóstico. El muestreo representativo y los ensayos de anticuerpos también pueden ayudar a estimar el número de individuos previamente infectados que podrían ser inmunes a la reinfección. Esta información podría ayudarnos a descartar un escenario en el que la población susceptible es mucho más pequeña de lo que pensábamos. Este tipo de estudios también puede ayudar a estimar el índice de mortalidad por la infección, es decir, la proporción de pacientes con COVID-19 que mueren a causa de su infección. Ioannidis argumenta que la tasa de mortalidad por infección se ha sobreestimado en gran medida debido al sesgo de selección de las pruebas realizadas. Las pruebas de anticuerpos ya han comenzado en los Estados Unidos y otros países, incluido un estudio aún no revisado por pares, realizado por Ioannidis y sus colegas, que estiman una prevalencia mucho más alta de infecciones COVID-19 en el condado de Santa Clara que el recuento oficial. Irónicamente, el estudio fue inmediatamente criticado por muchos científicos, en parte por su estrategia de reclutamiento basada en Facebook, que probablemente resultó en otro sesgo de selección. El escepticismo es el regalo final que nos ofrece la epidemiología clínica. Institucionalizar la duda resulta muy importante en la ciencia y en la formación de políticas de salud. Demasiado escepticismo paraliza, especialmente cuando la información es pobre, como al comienzo de una epidemia. Es allí donde se requiere del pragmatismo de los salubristas, pues la falta de acción conlleva riesgos muy importantes. Lo que sucede luego es que la orientación escéptica de la epidemiología clínica puede proporcionar control sobre el carácter pragmático de la salud pública, evitando que la acción supere a la evidencia o al menos ayudando a la evidencia a ponerse al día. Es la teoría, junto con la dependencia de una amplia gama de datos, lo que hace que la evidencia de coronavirus recopilada en un lugar sea relevante para otro. La evidencia de los efectos de las intervenciones en las interacciones sociales debe combinarse con modelos de brotes que representen esas interacciones. La evidencia de las tasas de mortalidad por infección, estratificada por edad, debe combinarse con datos locales sobre la estructura de edad de una población para ser útil en la predicción de muertes en esa población. En una epidemia, los modelos sin evidencia son ciegos, mientras que la evidencia sin modelos es simplemente inerte. Deberíamos acoger con beneplácito estas dos filosofías competitivas de la epidemiología. La cooperación en la sociedad debe ir acompañada de la cooperación entre dos disciplinas tan diferentes. Se necesita evidencia para respaldar los supuestos de los modelos y para generar predicciones que sean más precisas. También se necesita evidencia para descartar supuestos alternativos y, por lo tanto, predicciones alternativas. Los modelos representan un multiverso de futuros hipotéticos. La evidencia nos ayuda a predecir qué futuro se materializará, rechazando muchos mundos hipotéticos. La epidemiología que acojamos debe ser de doble mentalidad. Debe combinar la teoría con la evidencia y hacer uso de datos diversos al tiempo que exige datos de una calidad cada vez mayor. Debe ser liberal en su razonamiento, pero conservadora en sus conclusiones, pragmática en su toma de decisiones, sin dejar de ser escéptica de su propia ciencia. Debemos entonces poder dividir nuestro cerebro y actuar con una mano mientras se recolecta más información con la otra. Solo tomando prestados elementos de ambas formas de pensar tendremos la mente correcta para una pandemia. Es muy posible que este video haya resultado un poco más denso de lo esperado. Sin embargo, guardo la esperanza de que también les haya ayudado a interpretar mejor el cúmulo de datos diversos que vemos en la literatura sobre COVID-19 y a entender un poco mejor cómo funciona la ciencia.
Cada disciplina tiene su lugar y su momento. Es mi opinión que, en la medida que surgen más datos empíricos, como ahora, aparece el momento de la epidemiología clínica y de su herramienta, la medicina basada en la evidencia. Después de todo, no resultó tan malo el trino de Actualidad Panamericana.